¿Alguna vez te has preguntado cómo la Biblia puede transformar tu vida diaria? Bienvenidos a La Luz de la Biblia, el podcast donde aprendemos las profundidades de la palabra de Dios. Quédate con nosotros mientras descubrimos juntos cómo las Escrituras pueden iluminar nuestro caminar. Prepárate para escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a ver el ruego y la súplica del profeta Daniel. Si me quieren acompañar abriendo la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 9, y nos vamos a basar del versículo 1 hasta el versículo 19. El libro de Daniel, capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 19. Vamos a darle lectura a los dos primeros versículos, por favor. Y dice así la palabra del Señor. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Israel seguía en cautiverio. Jerusalén fue capturado en el año 605 a.C., y el regreso de Babilonia ocurrió en el 538 a.C., cumpliéndose casi los 70 años que decía la profecía, que tenía que pasar Jerusalén en ruinas, que profetizó el profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 25, versículo del 11 al 12, dice así la profecía que Daniel está aquí hablando. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Más adelante, en el capítulo 29 del mismo Jeremías, versículos 10 al 14, hablando de lo mismo, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Entonces el profeta Daniel, en el versículo 2 de la porción que estamos estudiando, él dice en el versículo 2, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habrían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. El profeta Daniel saca la conclusión que ya estaba por terminar la profecía del profeta Jeremías. Ya Dios le iba a quitar la carga que les había puesto. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios les había puesto esa carga al pueblo de Israel? Cuando continuamos viendo, observamos que fue por su desobediencia, por menospreciar la ley del Señor. Una de las cosas que vemos del profeta Daniel es que tenía un amplio criterio bíblico, donde se acordó de la profecía, la pudo otra vez estudiar, pero también conocía el carácter de Dios. Él se da cuenta que ya estaba por cumplirse y busca al Señor en oración. Busca en oración al Señor. El versículo 3 dice así, del relato que estamos estudiando. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. En la oración de Daniel podemos estudiar su actitud, podemos estudiar su confesión en esa oración y también podemos ver su petición en esa oración. Cuando el profeta Daniel dice cilicio y ceniza,
Eran los símbolos tradicionales que era una señal de duelo, de lamentación. Él tenía una carga en su corazón por el pecado del pueblo de Israel. Y él se incluye también en ese pecado. Él dice que él busca a Dios en oración. También nos dice el versículo 3 o nos enseña que él se humilla al Señor por ese pecado del pueblo de Israel. Pero también se acerca a Dios con reverencia. En esa actitud, el profeta Daniel se acerca a Dios con reverencia. El versículo 4 dice, y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. El profeta dice, Dios grande, habla de su supremacía, de su poder. Dice, digno de ser temido, habla de su autoridad y de su justicia. También dice que guarda su pacto, habla de su fidelidad a su palabra, de lo que él había prometido, de lo que Dios había prometido. Pero también él dice, él tiene misericordia a los que le aman y guardan tus mandamientos. Y aquí está hablando de la compasión y de la gracia de Dios que tiene hacia nosotros y hacia el pueblo de Israel. Es interesante que Daniel, en su última frase de este versículo 4, él menciona la misericordia de Dios. Seguido del versículo 4, empieza a confesar el pecado para después apelar a la misericordia de Dios. Pero otra actitud que vemos en el profeta Daniel en su oración es que él reconoce. Y él reconoce el pecado y lo confiesa. En esa actitud de Daniel observamos que él busca en oración al Señor, apelando su misericordia, se humilla al Señor, tiene reverencia al Señor, pero también reconoce el pecado del pueblo de Israel. Otro punto que vemos de la oración de Daniel es que él empieza a confesar el pecado. Desde el versículo 5 hasta el versículo 15, él empieza a confesar el pecado. Acompañen por favor al versículo 5 y le voy a dar lectura del 5 al 15 para contextualizarlo. Y dice Daniel, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre en Judá, los moradores de Jerusalén, en todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has hecho a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, que nunca fue hecho debajo del cielo, nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. No hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho
impíamente. El profeta Daniel en el versículo 11 y el versículo 13, él resalta que el pueblo de Israel había quebrantado la ley que se les fue dada por Moisés. En el versículo 6 dice que habían menospreciado las advertencias que el Señor les había dado por los profetas. El versículo 13 dice esta frase: todo este mal vino sobre nosotros. Y este mal era lo que el Señor les había dicho que iba a suceder por causa de su pecado si no obedecían lo que estaba escrito en la ley mosaica. Y en la ley mosaica, en Levítico 26, versículos 39 al 42, el Señor había dicho esto: y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo mi pacto con Isaac. Y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. También en esa ley mosaica vemos en Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 14 que el Señor le dice al pueblo de Israel: si ustedes obedecen van a ir las cosas bien. Dios iba a bendecir la obediencia del pueblo de Israel. Ellos iban a ser líderes y no esclavos. Ellos iban a dar, iban a prestar y no iban a pedir prestado. Pero si ellos desobedecían, también en el capítulo 28 de Deuteronomio, desde el versículo 15 hasta el 68, hay una serie de maldiciones que Dios dice: si desobedecen, iba a caer sobre el pueblo de Israel por su desobediencia. Iban a ser esclavos de sus enemigos, iban a padecer dolor, iba a haber sufrimiento, iba a haber angustia. Y en la segunda parte del versículo 13 del relato que estamos estudiando, el profeta Daniel dice: no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios. Por si fuera poco, el pueblo de Israel no había clamado por el perdón de sus pecados, no les interesaba. El pueblo de Israel le dio la espalda a Dios, le dio la espalda a Dios. Cuando el profeta Daniel dice: nuestra la confusión de rostro, en el versículo 7, él está diciendo: nos debería de dar vergüenza. Una traducción así lo traduce: nos debería de dar vergüenza, porque Dios les había hablado de diferentes formas, por medio de la ley, por medio de los profetas, y ellos no querían obedecer al Señor. Es increíble lo que hacía el pueblo de Israel, pero honestamente creo que nosotros no somos tan diferentes que el pueblo de Israel. Tenemos la palabra de Dios completa, tenemos todos estos relatos del pueblo de Israel, tenemos redactado su pecado, las consecuencias del mismo, su dolor, su sufrimiento, su tristeza, y a veces seguimos cometiendo los mismos pecados y errores que el pueblo de Israel cometió. No somos a veces tan diferentes. El profeta Daniel en el versículo 6 dice: no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron. Esta palabra de desobedecido en este texto se describe con frecuencia en el Antiguo Testamento como un continuo rechazo a oír. El pueblo de Israel tenía un continuo rechazo a oír la voz de Dios. Esta frase también habla de esa falta de sometimiento que el pueblo de Israel carecía. La palabra sometimiento se traduce como sujeto o sujeción, que significa, el significado completo de la palabra sometimiento es obedecer, poner debajo, estar sujeto, estar debajo la obediencia o ser obediente. Dios no nos puede bendecir si no aplicamos el sometimiento en nuestra vida. El sometimiento al Señor,
Eso significa estar bajo el mando de Dios y en lugar de vivir de acuerdo a nuestra forma de vivir, en nuestro mando, sino vivir bajo el sometimiento de Dios, someternos a Dios, sería entregar nuestra voluntad al Señor. Pero también someternos a las autoridades, llámese gobierno, llámese el trabajo, llámese en la iglesia. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 del 1 al 2 habla acerca del sometimiento. Él dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Hebreos capítulo 13, versículo 17 también dice acerca de la obediencia. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El texto nos enseña que uno tiene que someterse al liderazgo pastoral, porque ha sido puesto por el Señor. A veces pequeñas acciones mostramos nuestro sometimiento. Con un simple cubrebocas también podemos demostrar nuestro sometimiento al liderazgo. El sometimiento en el matrimonio. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 21 dice, someteos los unos a otros en el temor de Dios. Y nos va enseñando en ese capítulo que las esposas respeten a su marido, que los esposos amen a sus esposas. Dios no puede bendecir a alguien quien no sabe someterse. Tenemos que someternos. También dice el profeta Daniel, hemos sido rebeldes. Y en el mismo versículo 5 dice, hemos sido rebeldes. Cuando el Señor desecha al rey Saúl por su desobediencia, el profeta Samuel le dice lo siguiente en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 23, le dice, lo leo en la Reina Valera 60, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La Biblia de las Américas lo traduce así, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. La palabra del Señor compara la rebelión con adivinación, la desobediencia con idolatría. Por eso el pueblo de Israel estaba en esa condición, porque su pecado era grave ante nuestro Dios santo. El profeta Daniel está confesando con humildad el pecado de Israel tal cual es. Él no esconde nada, él lo dice tal cual es. El versículo dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, nos hemos apartado de tus mandamientos, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, hemos quebrantado la ley de Moisés, contra ti hemos pecado. 3 veces en el relato el profeta Daniel dice, contra ti hemos pecado. Fuerte la confesión de Daniel, pero era necesaria. Hay una gran diferencia en confesar el pecado de manera general y de manera específica. A veces decimos, Señor, si he pecado, perdóname. Señor, si te ofendí, perdóname. No, ahí no estamos confesando nada, solo nos estamos engañando. El profeta Daniel es específico en su confesión. Él no busca justificarse, sino confiesa el pecado tal cual es. Uno es específico no porque Dios no lo sepa, por supuesto que Él lo sabe, Él es omnisciente. El salmista en el Salmo 139, versículos 3 y 4 lo dice así. Has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Hebreos 12:1 también lo dice. Por tanto,
nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es necesario confesar nuestro pecado para continuar con lo que Dios nos ha puesto por delante. Cuando no confesamos nuestro pecado, simplemente estamos demostrando o que no conocemos a Dios o que no tenemos temor reverencial al Señor. El Señor quiere que nos acerquemos. Él quiere perdonarnos. El Salmo 51:17 lo dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no los despreciarás tú. Pero también el Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El Señor está dispuesto a perdonarnos. Alguien que confiesa su pecado es porque tiene un arrepentimiento. Lo confesamos primero reconociendo quién es Él. Y el Señor conoce nuestras luchas, nuestros fracasos, nuestras intenciones. Y nuestra confesión miramos a aquel que tiene poder de perdonarnos, restaurarnos y sanarnos. Confesar nuestros pecados es parte de despojarnos del pecado que nos está atormentando, que nos está acusando, y es quitarnos de todo peso al confesar. Cuando confesamos genuinamente nuestro pecado, experimentaremos ese poder liberador, esa sanidad de su perdón. Cuando tenemos su perdón encontramos alivio, paz en nuestro corazón. Santiago capítulo 5:16 lo dice de esta manera: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En primera de Juan capítulo 1 versículo 9 también dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión de pecados es un paso importante para nuestra santificación y para seguir creciendo en el Señor. Entonces el profeta Daniel confiesa el pecado del pueblo de Israel, y el pecado era la causa del justo castigo de Dios. Dios estaba aplicando lo que Dios había dicho si lo desobedecían. El verso 14 lo dice que el profeta Daniel, él dice estas palabras: por tanto, veló Jehová sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Así dice el profeta Daniel. Y esta palabra de veló quiere decir que Dios estaba atento para que se cumpliese su justicia, para que se cumpliese la profecía revelada a Jeremías durante todos los 70 años. Él estaba atento para que se cumpliese ese castigo. Es impresionante esto. Dios estaba cuidando que se cumpliese su palabra, porque por eso el profeta Daniel decía en el principio: digno de ser temido, porque si Dios había dicho que iba a bendecir, lo iba a cumplir. Si Dios había dicho que iba a pasar una serie de maldiciones por el pecado, lo iba a cumplir. La única esperanza para el pueblo de Israel era la misericordia de Dios. Era la misericordia de Dios. Entonces el profeta Daniel apela a la misericordia de Dios. El versículo 15 dice: Señor nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa. Aquí el profeta Daniel recuerda el pasado, confiando en el Señor que los puede librar nuevamente, que los podía librar nuevamente. Otro punto de la oración de Daniel, aparte de su actitud que él toma al orar, aparte de confesar su pecado, es que él hace una petición. Y esa petición era que apelaba a la misericordia de Dios. Del versículo 16-19, si me quieren acompañar, por favor, dice así la palabra del Señor, del versículo 16 al 19. Oh Señor,
conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, y abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. El profeta Daniel dice en el versículo 18, oramos no confiados de nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. El profeta Daniel está diciendo, no hay ningún justo aquí, el único justo eres tú. Y también eres misericordioso, ten misericordia de tu pueblo. Él sabía que no oraba porque él fuera bueno, sino por la misericordia del Señor. El profeta Daniel, al confesar el pecado, reconoce que no merecía el favor del Señor. En el versículo 17 dice, pero vemos que él le pide que aparte su ira, que haga resplandecer su rostro sobre su santuario. Esta frase de resplandecer su rostro sobre su santuario es muy similar a la oración sacerdotal que Dios le dice a Moisés en Números capítulo 6, versículo 24 y 25. Él dice así, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El profeta Daniel tenía un amplio criterio bíblico, como vamos viendo, él tenía un amplio criterio bíblico, conocía las escrituras, pero también conocía a Dios. Cuando ora, le dice, hazlo por amor a ti mismo, por amor a ti mismo. Ezequiel, capítulo 36, versículos 22 y 23. En esta porción dice así, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros en las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrá las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Una vez más vemos que el profeta Daniel, vemos su conocimiento de las Escrituras, y al conocer, cree también en lo que Dios ha dicho y ora de esa manera. Ora confiando en las promesas del Señor, ora creyendo que el Señor los restaurará por amor a su nombre, a su nombre. El Señor había hecho pactos. Leímos que Dios había hecho pacto con Jacob, había hecho un pacto con Abraham, había hecho un pacto con Isaac, y él lo iba a cumplir, no por Israel, sino por amor a su nombre, por amor a su promesa y por su palabra. En Levítico 26, al principio leímos esta porción de Levítico 26 y vimos que el Señor ya había dicho que si el pueblo confesara y se arrepiente de su pecado, Dios se iba a acordar de ese pacto, del pacto de Abraham. Cuando uno se humilla, confiesa su pecado, se arrepiente, se aparta y apela a la misericordia de Dios, Dios en su infinito amor nos da de su favor por causa de su nombre, por causa de su nombre. En la misericordia de Dios significa que Él no nos da lo que merecemos.
porque nosotros no merecíamos la misericordia de Dios, pero Dios se mueve a misericordia por su gracia. Concluyendo, hermanos, las promesas de Dios son el cimiento en el cual debemos confiar y descansar. Son nuestra esperanza en el Señor y están en lo que Él es, en lo que Dios es y en lo que Dios ha dicho. Y eso nos debe alentar a buscar al Señor en oración más. La oración es aceptada cuando va acompañada con un genuino arrepentimiento, y en ese arrepentimiento está implícita o implícito la confesión del pecado. El Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Proverbios 28, 9 también dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Nuestro Dios debe de ser temido por su santa justicia, pero también ser fiado por su santa misericordia. A veces necesitamos tocar fondo para reaccionar. Una y otra vez lo vemos en el pueblo de Israel, pero no es necesario tocar fondo. Mejor obedezcamos al Señor y no tardar en obedecer. Isaías capítulo 1, 18 lo dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y como resultado de ese ruego, de esa súplica del profeta Daniel, el Señor le revela la profecía de la semana 70, de la semana 70 de Israel, donde en el versículo 24 y 25 vemos que iba a ser el fin del pecado, iba a expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y restaurar y edificar a Jerusalén, según esos versículos, versículo 24 y 25. Gracias por escuchar el podcast A la Luz de la Biblia. Oramos a Dios que este mensaje haya traído paz y fortaleza a tu corazón. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para acercarte a Dios y encontrar en su palabra el consuelo y la guía que necesitamos. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo con alguien que también pueda necesitarlo. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes.